Vale, pues buenos días de nuevo. Vamos a empezar las conferencias de esta mañana. Teníamos muchas ganas de que llegase el domingo por la mañana porque vamos a hablar de algo que normalmente no es un tema que no siempre se trata dentro de estos espacios de tecnología, ¿no? Y es realmente el impacto que el hardware, que nuestras tecnologías pueden tener sobre el medio ambiente, por un lado, y sobre los países donde se extraen materiales, donde se pone en cuestión también el modelo de producción, de extracción, de manufacturación, donde se habla de toda esta cadena. Casi siempre hablamos de nuevas tecnologías, cómo llegan a nosotros, cómo nos están facilitando la vida al mundo maker, al mundo de la industria, pero rara vez nos preguntamos realmente qué es lo que hay detrás de esta tecnología, ¿no? Entonces, en este contexto, vamos a tener dos charlas relacionadas con materiales, con minerales, con coltán, con una serie de materiales de los que la mayoría de móviles, electrónica, arduinos, procesadores, PCs, etcétera, que tenemos en nuestro día a día, pues están hechos de estos materiales. Y hoy la primera charla la va a realizar Alboan. Alboan es una ONG que es de aquí, del País Vasco. Es una organización no gubernamental de los jesuitas que está entre el País Vasco y Navarra. Está con nosotros Guillermo Tano. Buenos días, Guillermo. Guillermo es el jefe de campaña, más o menos, ¿no?, de incidencia política dentro de la campaña de la tecnología libre de conflictos, estrategias y líneas de trabajo, que es sobre lo que nos va a hablar hoy. La campaña sobre tecnologías libres de conflictos y sobre todo específicamente en el Congo empezó en el 2014. Seguramente muchos de vosotros visteis el programa de Salvados el domingo pasado. Y bueno, pues ahí no dejó indiferente a nadie de las personas que lo vimos. La verdad que nos pareció un programa muy necesario y nos alegramos un montón que hayáis venido hoy a compartir vuestras experiencias, vuestro conocimiento y vuestra necesidad de expandir realmente la voz, ¿no?, de lo que está pasando detrás de todo lo que tenemos en nuestro día a día a nivel de tecnología. Así que sin mucho más dejo la palabra a Guillermo. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias a vosotros y a la organización por ceder un espacio para hablar de este asunto, ¿no?, que lleva una semana pues muy agitada. La gente está hablando del coltán precisamente por el tema del programa, de salir en la televisión, que pues es lo que tiene. Cuando no sale en la televisión, pues parece que eso se está hablando continuamente, ¿no?, del tema del coltán. Bueno, no sé, se oye bien, ¿no? Es que de aquí se llega un poco de ruido. Pero, bueno, yo lo que vengo a presentar aquí es la campaña de Alboan, Tecnología Libre de Conflicto. Esta campaña lleva en marcha desde el año 2014 y fue puesta en marcha por nuestra ONG, que es Alboan, como ha dicho el compañero. Esta campaña trata de explicar a la ciudadanía el vínculo que hay entre nuestro consumo de tecnología y los conflictos mineros que se producen en otras localizaciones geográficas como el este de la República Democrática del Congo. Alboan lleva trabajando en el Congo desde sus inicios, básicamente como organización, hace ahora 20 años. Y lo que hacemos allá básicamente ha sido pues apoyar al servicio jesuita al refugiado, que lo que da son servicios de educación en campos de refugiados, le enseña a leer, alfabetización a menores y a mayores, ¿no? Os voy a mostrar unas imágenes para que os hagáis un poco la idea del contexto en el que trabajamos allí, ¿no? En el Congo hay 2.100.000 o 2.300.000 personas que son desplazados internos. Desplazados internos, que es gente que tuvo que dejar su hogar a causa de una guerra que duró de 1998 más o menos a 2003. Estos desplazados internos están en lo que serían campos de refugiados y buena parte de ellos están en la zona del este del Congo, que colinda con otros países como Ruanda o Burundi, donde la situación es políticamente inestable por razones que luego explicaré, ¿no? Estos campos de refugiados y estas localidades están en una zona donde hay mucha minería artesanal. La minería artesanal, como se ve en esa foto, es una actividad que se lleva a cabo con picos y palas, allí donde pues hay mineral. La gente, los vecinos del pueblo, incluso la gente de los campos de refugiados va a trabajar allí, extraen el coltán
Muchas veces esos sitios mineros están en situaciones muy precarias desde el punto de vista laboral, es decir, la gente hace pues los agujeros como puede, no hay seguridad de ningún tipo y cuando ocurren accidentes muchas veces no hay, la gente incluso tiene miedo a denunciar por las sanciones que puede llevar o demás, ¿no? El mineral que se extrae de allí generalmente tiene unas rutas de comercialización local y a partir de ahí pasa a cadenas de suministro globales donde van a parar a grandes empresas tecnológicas, ¿no? Aquí se pueden ver unas imágenes de cómo más o menos se transporta la mina. Esto creo que es la ciudad de Rubaya. La explotación minera está encima de una colina, la gente va a la colina, excava, baja el mineral. Pasa antes por un lavadero donde muchas veces están trabajando mujeres y niños, hay explotación infantil, se está trabajando para evitar que la haya, pero una vez se lava el mineral, eso va a un comerciante local, ¿no? Que pues lo mete en sacos y a partir de ahí lo vende pues a una cooperativa minera o pasa directamente a una empresa, ¿no? Las violaciones de derechos humanos en estos contextos se dan tanto en los sitios mineros como en los campos de refugiados, como en la explotación infantil que pueda haber alrededor del trabajo de la mina, como en las rutas de tránsito. Luego hablaré un poco de cuál es la cadena de suministro o el recorrido que hace este mineral hasta llegar a las industrias tecnológicas. Todo eso que hemos visto, esas imágenes, esos fragmentos de un contexto, se tienen que ubicar en un contexto más amplio, que es un contexto cuyas raíces se extienden hace más de un siglo, ¿no? El Congo ha sido un país muy machacado por la colonización occidental primero y después por la neocolonización de empresas extranjeras y de intereses extranjeros que a menudo han intervenido para desestabilizar el país. Comenzó siendo una propiedad privada del rey Leopoldo II de Bélgica, luego pasó a ser una colonia, luego tuvo casi 60 años de dictadura. Los intentos que hubo de movimientos de emancipación propios fueron cortados por la desestabilización provocada por potencias occidentales y el resultado es un país que en algunas de sus regiones es políticamente muy inestable, sobre todo en la región este, ¿no? Lo que os comentaba antes de la guerra esta que hubo, también conocida como la Guerra Mundial Africana, se la denomina así porque participaron en ella. O sea, fue una guerra que básicamente estuvo, entre otras razones, motivada o alentada por potencias extranjeras para desestabilizar lo que era la dictadura que había en el Congo. Pero lo que se hizo fue, los 9 países de alrededor intervinieron en esta guerra, introduciendo sus ejércitos. Una vez la guerra se termina, estos ejércitos, que eran ejércitos regulares, muchos de ellos se quedan en el país, quitándose la bandera y reconvirtiéndose en milicias o en grupos armados, señores de la guerra, grupos de milicianos que o bien actúan a cargo de las potencias que les financian o bien operan de manera autónoma para hacerse con los recursos. El hecho de que haya recursos no quiere decir que los conflictos necesariamente estén motivados por la pugna de los recursos, sino que atienden a esta trayectoria histórica que es socialmente muy compleja y el hecho de que estos recursos estén ahí pues suponen, digamos, como la gasolina que hace que el fuego siga perpetuo, con picos y bajadas. Digamos que es una situación de posconflicto donde los momentos de mayor tensión se pueden suceder en el tiempo. Hay periodos de mayor tranquilidad, otros de menos. Ahora mismo es un periodo un poco turbulento porque este año debería haber habido elecciones y no las ha habido y es probable pues que en diciembre vuelva a recrudecerse un poco los escenarios de tensión. Este es un mapa en el que se muestran las explotaciones mineras. En este mapa se muestran las explotaciones mineras solo de la parte del este del Congo, y en el otro mapa se muestran, esas manchas son territorios donde se han localizado diferentes grupos armados. O sea, es decir, hay más de 10 grupos armados en ese mapa que operan en esas regiones y, como podéis ver, esas regiones son muy ricas en oro, coltán, estaño, wolframio.
lo que sucede es que, bueno, esa inestabilidad provoca que muchos de estos minerales crucen de manera ilícita la frontera hacia Ruanda o hacia Burundi y de allí se exporten. Es decir, buena parte de la actividad minera en el Congo solo deja daños medioambientales, solo deja la parte peor de las violaciones de derechos humanos, y los beneficios que podría dar esa actividad muchas veces se quedan por el camino en forma de sobornos, de coimas, de financiación irregular de grupos armados, ¿no? Ante esta situación, que es sumamente compleja y sumamente dramática hasta cierto punto, ¿no? Digamos, ¿qué se puede hacer, ¿no? Nosotros como organización, ¿qué podemos hacer? Nosotros allí, como os he dicho, estamos ayudando a mejorar la alfabetización en campos de refugiados, y por otro lado estamos ayudando también a organizaciones de mujeres como la que salió el otro día en el programa de Salvados, que son mujeres que han sufrido violencia sistemática por parte de estos grupos armados. Estamos hablando de violaciones, estamos hablando de maltrato. Y la cuestión que nos planteamos con esta campaña es, bueno, ¿qué podemos hacer desde aquí? Aparte de ayudar en esos casos extremos que dices, bueno, esto es una auténtica crisis humanitaria, ¿qué se puede hacer en la medida de lo posible para tratar de revertir esa situación, teniendo en cuenta que es sumamente compleja? Bueno, la campaña se estructura en torno a 3 líneas de acción. La primera de ellas es hacer pedagogía social, es decir, contar este problema aquí para que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo allá, decirles que nuestro modo de vida no es ajeno a los conflictos que ahora mismo se puedan estar dando en el Congo, motivados por digamos, la presión que se ejerce sobre esos recursos naturales, ¿no? La segunda es tratar de abrir una reflexión pública sobre el consumo responsable de esta tecnología, partiendo del hecho de que sabemos que prácticamente todos los dispositivos electrónicos que tenemos a nuestro alcance están empleando estos minerales raros o estos minerales escasos, como puede ser el coltán, el oro, el wolframio, el estaño. Bueno, ¿qué podemos reflexionar acerca de ello, ¿no? Y por último, la incidencia política, ¿no? Que es una cuestión muy concreta, y es que en Europa, cuando pusimos en marcha la campaña, en parte motivados porque la Unión Europea dijo que iba a regular el comercio de minerales procedentes de zonas de conflicto, ¿no? Entonces se armó una coalición de 130 ONGs, o 130 aproximadas, es muy probable que sean más, porque hay redes de redes pero bueno, digamos que son 130 ONGs que están en Europa haciendo seguimiento de este proceso, tratando de influenciar a sus estados, tratando de influenciar a los eurodiputados para que se haga una ley eficaz, ¿no? Luego os comentaré la valoración que hacemos de cómo ha ido ese proceso, ¿no? Cuando se habla de minerales en conflicto, en realidad podríamos referirnos a todo mineral que se extraiga en una situación de conflicto, en una situación políticamente inestable, cuya venta y comercialización pueda ayudar a financiar la actividad de grupos armados, ¿no? En las legislaciones actuales, por minerales en conflicto se entiende únicamente 4, podrían ser más. Esos 4 son el tantalio, que se utiliza en los condensadores que llevan los móviles para almacenar energía, el wolframio, que se utiliza en los dispositivos para que puedan vibrar, el estaño para soldar circuitos, y el oro, que mejora la conducción, ¿no? Y para recubrir el cableado. Como digo, esos 4 son los que cubren, digamos, o los que han llamado la atención de las legislaciones internacionales. Luego, por ejemplo, está el cobalto, que es igualmente problemático en su extracción y su comercialización, y sin embargo no ha sido objeto de reflexión ni de iniciativas legislativas, ¿no? Esta es un poco la cadena de suministro que recorren esos minerales hasta llegar a nuestras manos. Estamos hablando de que, en la República Democrática del Congo no es el único lugar del mundo donde hay coltán, también lo hay en Australia, también lo hay en zonas de América Latina, pero digamos que las mayores reservas están en el este de la República del Congo, y el 20% de la producción mundial se estima que viene de allá. Eso quiere decir que 1 de cada 5 aparatos que tenemos a nuestro alrededor que emplea este material, pues se extrajo de allí. Ese material, como os he dicho, muchas veces sale por la frontera hacia Burundi o hacia Ruanda de manera ilícita,
y llega hasta el puerto, bueno, pues hay varios puertos en la costa africana, Dar es Salaam puede ser uno, luego va a las refinerías y fundiciones asiáticas, luego va a las empresas que hacen componentes electrónicos, chips, baterías, condensadores y demás, y luego va a las fábricas donde se ensamblan esos materiales para hacer los dispositivos electrónicos, y a partir de ahí pues llega al resto del mundo, ¿no? Pongo ahí Europa y pongo Estados Unidos porque son dos de los mercados que más demandan este tipo de aparatos, ¿no? Esta es un modelo de cadena. Digamos que puede haber otros, es decir, a veces el oro va a los Emiratos y de allí va a Suiza, o sea, es decir, hay diferentes casuísticas, esto no es más que un modelo. Luego veremos cómo se puede regular esta cuestión. Lo que sí me gustaría llamar la atención es sobre la responsabilidad que tenemos en relación con esto, es decir, ¿qué responsabilidad tenemos aquí por lo que está ocurriendo en el Congo? ¿Esa es una responsabilidad directa, indirecta? ¿Cómo lo encajamos? Es decir, tenemos que tener en cuenta que de esos 4 minerales que os he comentado mueven un comercio mundial que asciende a 123 billones de euros en los mercados mundiales. De esos 123 billones, un 14-15% viene a Europa en forma de importaciones directas. Es decir, hay importaciones directas de estos minerales, el mineral en forma bruta o procesada en forma de barras, chapas, alambres y demás, y hay importaciones indirectas de mineral cuando importamos aparatos electrónicos como móviles, tablets y demás. También estamos importando estos minerales, ¿no? En las importaciones indirectas tenemos que tener en cuenta la enorme cantidad de dispositivos que consumimos a día de hoy. Ahí puse unos datos, es decir, al año básicamente compramos en Europa 240 millones de móviles y casi más de 100 de ordenadores. Esto es una cantidad ingente de aparatos, y toda esta demanda, que no es solo en Europa, que es también en Estados Unidos, que es en muchas otras de las potencias que se llaman ahora emergentes, ¿no? Los BRIC, Brasil, Rusia, China, India. Es decir, cada vez hay una mayor demanda global de aparatos electrónicos, como pueden ser móviles. Todo esto genera una enorme presión sobre los recursos naturales, ¿no? Y en aquellas zonas políticamente inestables, como puede ser el Congo, pero no solo en el Congo. O sea, esta es una idea que me gustaría dejar clara. Estas dinámicas relacionadas con la minería artesanal, el conflicto, la financiación de corrupción y violaciones de derechos humanos se producen también en otros lugares de América Latina y se producen también en zonas de Asia, ¿no? En Myanmar, en determinadas fronteras. Ahora bien, ¿cómo regular esta cuestión, ¿no? Bueno, aquí os voy a poner 2 gráficos que hemos estado usando para tratar de explicar qué es o qué se pretende regular cuando se habla de regular el suministro responsable, ¿no? Este es un poco los 7 niveles que tiene una cadena de suministro de minerales, como la que hemos visto antes en el mapa. Digamos que hay unos tipos de empresa que se llaman empresas upstream, que básicamente son de la mina a la refinería, y luego las que van de la refinería al consumidor final, es decir, las fundiciones, las empresas que hacen componentes, las empresas que los ensamblan y las empresas que los importan. ¿Cómo regular la relación entre estas empresas para que al final nosotros, que estamos al final de la cadena, podamos saber qué empresas se están comportando de manera responsable y de dónde vienen los minerales que emplean? Bueno, la OCDE, la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, se hizo una guía donde proponía 4 pasos que pueden dar las empresas para regular el comercio de minerales, ¿no? Lo que se pedía básicamente es, bueno, pues que tengan una política interna de minerales en conflicto, que la empresa diga, bueno, yo como empresa conozco que este es un problema, mis productos emplean estos 4 minerales y yo me comprometo en mis relaciones con mis proveedores a pedirles que tengan una estrategia para chequear si hay violaciones de derechos humanos en relación con sus proveedores inmediatos, y así digamos que la responsabilidad se va trasladando de una empresa a otra, ¿no? O sea, sería pedirles que tengan políticas políticas internas de minerales en conflicto,
que hagan auditorías a las refinerías a las que van y que estas auditorías certifiquen el origen y certifiquen que ese origen no está vinculado a violaciones de derechos humanos. Esto, bueno, digamos que las diferentes obligaciones dependerían del tamaño de la empresa, de su capacidad de influencia sobre el proveedor y demás, pero digamos que es un poco la filosofía. ¿Qué es lo que pasa? Que en la guía de la diligencia debida de la OCDE estos 4 pasos son principios voluntarios, o sea, es decir, esto se propuso de manera voluntaria, ¿no? La OCDE dijo, bueno, las empresas que quieran hacerlo, aquí propongo estos 5 pasos. La cuestión es que las empresas realmente no tienen incentivos, o sea, no tienen incentivo para aplicar esto de manera voluntaria. Es decir, porque ¿para qué voy a invertir dinero en esto si puedo seguir comprando el coltán o puedo seguir abasteciéndome de componentes electrónicos sin necesidad de pedir unas políticas de minerales en conflicto, ¿no? Entonces el desafío está en cómo hacer estos principios voluntarios, convertirlos en vinculantes, cómo hacer que realmente las empresas empiecen a implantarlos. Una vía, que es la que emprendimos las ONGs, fue tratar de hacer leyes. En Estados Unidos se implantó la ley de reforma de Wall Street. Es una ley muy grande, esta se hizo cuando colapsó el sistema financiero. Y dentro de esa legislación hay una sección que regula el comercio de minerales provenientes de zonas en conflicto. Eso significa que las empresas estadounidenses que emplean esos 4 minerales procedentes de grandes lagos tienen que certificar su origen y tienen la obligación de publicar periódicamente unos informes de minerales en conflicto donde digan pues cómo funciona su cadena de suministro, dónde hay puntos donde se pueda pensar que hay riesgos vinculados a minerales en conflicto, a violaciones de derechos humanos, y por último está el compromiso de si has detectado que pues en cierta refinería con la que trabajas no tiene una auditoría o no tiene las garantías suficientes, entonces comprométete a que al año siguiente, cuando vuelvas a publicar informes, digas qué has hecho, es decir, si le has puesto una sanción, si te has ido a otra refinería. Es decir, esos informes están pensados para que la empresa muestre su compromiso a largo plazo con esta cuestión. O sea, es decir, a día de hoy en Estados Unidos ya van por la segunda tanda de informes, entonces los análisis que se puede hacer de esos informes es que, bueno, hay muchas empresas con información deficitaria de este asunto, pero al mismo tiempo se puede ver que es posible pedirles información. O sea, es posible y las empresas tienen la obligación de darla al ciudadano, y eso, por ejemplo, a nosotros como consumidores nos serviría para discernir qué empresa es más responsable que otra, ¿no?, a la hora de tomar nuestras decisiones. En Europa se quiso hacer una legislación similar y esta legislación se aprobará en diciembre de este año, pero va a ser menos exigente que la estadounidense porque se ha aprobado en otro contexto y solo va a ser obligatoria para los importadores directos de mineral, es decir, para aquellas empresas que importen pues cualquiera de estos 4 minerales en bruto o procesado, ¿no? Las empresas que importen móviles, tablets y demás no tendrán la obligación de hacerlo, ¿no? Y eso a nosotros nos supone, pues, en fin, no sé, es decir, cuando uno juega fútbol, ¿verdad?, no puede esperar que el árbitro haga cumplir las reglas solo para el 20% de los jugadores, ¿no? Pues es un poco lo que está pasando en este contexto, y es por eso que la vía última que nos queda es recurrir a los consumidores y tratar de organizarnos para pedir a las empresas que cumplan con estas normativas, ¿no? Luego trataré de explicar cómo se puede hacer eso. En relación con el consumo, bueno, pues el otro día preparando la presentación, simplemente con googlear 4 cosas te aparecen unos titulares que nos dan una idea de nuestra dependencia de estos aparatos, ¿no? Bueno, pues que si hay más teléfonos que habitantes en España, esto es una dinámica que también es global, es decir, en el mundo hay más móviles que personas. España es uno de los que más penetración tiene la telefonía móvil en el mundo, junto con Malasia, creo. Y bueno, pues esto no dejaría de ser un fenómeno, digamos, cultural, ¿no?, que afecta a nuestras relaciones, afecta a nuestra manera de relacionarnos unos con otros, si no fuera porque tiene también una base económica. Es decir,
este fenómeno cultural solo es posible con unas determinadas estructuras económicas que son las que facilitan semejante demanda y oferta de aparatos electrónicos, ¿no? Frente a esta cuestión, lo que nos planteamos, bueno, así humildemente en Alboan, a la hora de decir qué hacemos con el consumo, pues para empezar, tratar de concienciar de la dependencia que tenemos de estos aparatos y luego entramos por el lado del reciclaje, es decir, antes os he hablado del viaje que hace el móvil de la mina a nuestras manos. Se podría hacer el viaje inverso de qué hacemos con toda la chatarra y la basura electrónica que producimos y a dónde la mandamos, porque eso también genera un enorme problema a la hora de deshacernos de los recursos. Muchas veces se ha estado enviando no ya móviles, ordenadores y demás, sino lavadoras, frigoríficos y demás chatarra. Muchas veces ha terminado en África. Hay un enorme vertedero, creo que es en Ghana, donde llegan muchos de esos productos electrónicos o electrodomésticos, y la manera de reciclarlos pues es pegarle fuego, dejar que el plástico se vaya para coger el metal, y todo eso pues genera un impacto medioambiental que es el colmo de la sin razón, ¿no? O sea, es decir, extraemos materias allí, las consumimos aquí, les mandamos la basura. Eso no puede ser, ¿no? Entonces, lo que pensamos nosotros es en establecer una forma de reciclaje con una empresa especializada en estos temas, y por cada móvil que recogemos pues nos dan un porcentaje. Si el móvil se puede reutilizar, lo venden, y si no, lo reciclan. Y con el dinero, que no es mucho, o sea, es una acción más bien simbólica que una forma de financiación, pues lo que hacemos es apoyar a los proyectos de acción humanitaria en el Congo, ¿no? La nueva línea de acción, como os decía, pues en vistas de que la ley europea, que todavía no se ha aprobado, en la semana que viene hay la última reunión en Bruselas para cerrar ya el texto de la ley, ¿no? Y todo indica que esa ley va a ser floja por los motivos que os comentaba, porque no va a alcanzar a todas las empresas y porque lo que les va a pedir, pues entendemos que podría haber sido más exigente, ¿no? Bueno, pues la nueva línea de acción que queremos emprender de cara al año que viene tiene que ver con la compra pública ética de productos electrónicos. Esto es ni más ni menos que, pues como a nivel individual, el consumidor muchas veces no tiene poder. Es decir, yo le puedo escribir a Samsung, le puedo escribir a una empresa cuando me va a comprar un móvil y digo, oye, ¿tú tienes una política de minerales en conflicto? Puede que te responda o no, pero tú eres una sola persona que va a comprar un móvil de X dinero, ¿no? Sin embargo, si nos unimos todos, y esa manera de unirse es demandarle a nuestras instituciones públicas, a gobiernos regionales, diputaciones, ayuntamientos y demás, que a la hora de hacer una compra pública de aparatos electrónicos valoren algo más que el precio, es decir, que valoren también a aquellas empresas de manera positiva que estén empleando políticas de minerales en conflicto o que tengan una responsabilidad social corporativa más exigente que el resto, pues decirles, oye, pues valorar también eso, ¿no?, a la hora de comprar. Y digamos que, vamos a seguir trabajando en eso, vamos a seguir presionando a las instituciones europeas para que hagan medidas complementarias, políticas de cooperación que ayuden a implementar la ley que han hecho sobre minerales en el terreno, es decir, políticas de cooperación orientadas a crear escuelas o a crear cooperativas de mineros que se conozcan sus derechos, para que de ese modo pues se pueda contribuir a estabilizar un poco la situación de allí, ¿no? Como os decía, es decir, la situación del este de la República del Congo es sumamente compleja y hay que ser honestos con esto y decir que lo que ocurre allí podemos contribuir a no agravarlo, podemos contribuir a solucionarlo, pero depende de factores que tienen que ver con cuestiones políticas, ¿no? De aquí podemos tener nuestro granito de arena, ¿no? Pues ¿qué podemos hacer? Pues aquí os he puesto una serie de cosas. Podemos firmar para presionar a las instituciones europeas para que hagan la ley lo más exigente posible. Tenemos una recogida de firmas en la página web tecnologialibredeconflicto.org. Aquí hemos traído un mostrador expositor donde hay también folletos como este donde podéis dejar vuestra firma.
Y nosotros os lo garantizo que se lo llevamos a las instituciones europeas para por lo menos decirles, mira, esta ley que estáis aprobando no la vais a aprobar en nuestro nombre. O sea, es decir, podéis haberla hecho más exigente. Si queréis información sobre el tema, en las redes sociales con el hashtag ConflictMinerals veréis información de todas las ONGs que hay a lo largo de Europa trabajando en esta cuestión. En el Estado español estamos nosotros, pero está también Amnistía Internacional, está Justicia y Paz de Barcelona, en Barcelona está también la Xarxa de Entidades por la República Democrática del Congo, La Brecha, Redes, la Fundación Mainel, es decir, hay un montón de organizaciones que estamos tratando de difundir esta cuestión, ¿no? También lo que os decía de cara al consumo, es decir, ¿qué puedes hacer? Pues lo mejor que podemos hacer es rebajar el nivel de consumo que tenemos. No hace falta, o sea, yo sé que los móviles ahora mismo los hacen para que se estropeen en menos de 3 años, uno tiene que cambiar de móvil, ¿no? Pero bueno, si no se te estropea pues, y no necesitas, pues siempre puedes evitar comprar inútilmente, ¿no? O cambiarlo a la primera. Puedes intentar repararlo, puedes intentar informarte de qué empresas están siendo más responsables que otras, puedes incluso contemplar la opción, ¿no? Luego nos va a hablar aquí Miquel Ballester de Fairphone, que no lo veo ahora, pero bueno, eso es una iniciativa de un móvil que han intentado, que han hecho con la mayor parte de los minerales en conflicto pues certificados, ¿no? Luego nos explicará cómo funciona. Y en definitiva, bueno, pues puedes hablar de ello, puedes hacer un donativo también si quieres ayudar a las personas con las que estamos trabajando, y eso es un poco lo que os proponemos desde Alboan, ¿no? No sé si tenéis preguntas o si hay espacio para el debate, pero bueno. Yo tengo una. Yo me preguntaba, ¿sabes? Siendo el tema, ¿no? Pues tan cercano a todos nosotros, que tenemos realmente, todo el mundo tenemos teléfonos móviles, tablets, cada vez que más electrónica de consumo, ¿por qué este tipo de campañas realmente no llegan tanto a la sociedad? No, yo me pregunto, ¿cómo puede ser que estemos ahora hablando de materiales en conflicto porque hemos visto un programa en La Sexta y no haya realmente una incidencia más importante por parte de los gobiernos? Y luego también quería saber un poco tu reflexión, que siempre miramos de forma con reticencia a Estados Unidos, ¿no? Ahora que se está hablando tanto del TTIP, y de repente cuando vemos políticas desde el otro lado del Atlántico, ¿no? Que parece que son un poquito mejores en Europa, parece ser que en Europa no somos tan buenos, ¿no? Como parece ser que siempre intentamos vender, ¿no? Que siempre es la parte americana, ¿no? Quería, bueno, que me dieses esta parte de reflexiones. Bueno, respecto al por qué esto, es decir, no se habla más o no se habla antes, pues tampoco tengo una respuesta. Es decir, hay una serie de factores, ¿no? Es decir, por un lado, a nuestros gobiernos, lo que ocurra fuera de las fronteras, o sea, y esto, por ejemplo, lo veo con las políticas de cooperación, ¿no? O sea, un Estado puede recortar la cooperación y no le resta votos porque a la gente pues no le toca, es decir, si nos tocan las pensiones, la educación, la sanidad y demás, salimos a protestar. Con la cooperación no hay esa, digamos que la concepción de los problemas es diferente, ¿no? Luego hay otra cuestión, y es que, bueno, pues vivimos en una sociedad también que es muy del espectáculo, ¿no? Yo cuando tenemos la recogida de firmas, llevamos desde 2014 y ves que en 2 años pues nos costó conseguir 15.000 firmas, ¿no? Para que se quede Paquirrín en la casa de Gran Hermano tienes 2 millones de firmas de un día para otro. Yo eso no sé de qué depende, pero es decir, bueno, pues forma parte un poco del contexto en el que vivimos, ¿no? Sí que es verdad, por ejemplo, que desde el programa de Salvados, que se ha hablado de esto, las firmas han incrementado, ha habido un montón de especiales que han publicado revistas especializadas en África, ¿no? Pues completando el contexto del programa, porque es un contexto muy rico y muy complejo, y eso nos parece sumamente positivo. Es decir, si llegas a los medios de comunicación, llegas a la opinión pública, y si llegas a la opinión pública, llegas a los políticos. Eso más o menos funciona como un reloj. Respecto a lo de la ley americana, a ver, igual la he pintado demasiado bondadosa, ¿no? Por el hecho de que es obligatoria y la europea no. Un balance un poco más objetivo del tema, pues habría que decir que ambas propuestas tienen cosas buenas y cosas malas. La ley americana se focaliza solo en la región de los Grandes Lagos, es decir, su alcance geográfico es limitado, y la europea nace con voluntad de ser global, es decir, se va a hacer una lista de territorios en conflicto
con la cual las ONGs tampoco estamos muy de acuerdo con el hecho de que haya una lista, pero bueno, esa lista va a incluir regiones que en principio no solo están en centro, o sea, en la parte de los Grandes Lagos en África, sino que podrían incluir, pues, yo qué sé, lugares como la frontera entre Colombia y Venezuela, que también puede haber minería artesanal y que son igualmente inestables, o regiones en Asia y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues cada propuesta tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Si queréis información sobre ambas leyes y demás, pues desde la página web podéis acceder, o con el hashtag en internet veréis pues ya informes incluso más carácter académico y más sesudos, ¿no? Con comparativas, ¿no? Esa ley se va a aprobar en diciembre de este año. La semana que viene es la última reunión del trílogo, que es el diálogo que mantienen Comisión, Consejo y el Parlamento Europeo, para cerrar ya lo que es el texto. Y bueno, os animo pues a meteros en internet, ver qué iniciativas hay, para decirles a los políticos pues que todavía están a tiempo de hacerla un poquito más exigente, ¿no? Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues bueno, vamos a... Ya que estamos de anuncios, esta semana justo viene una de las mujeres. Allí apoyamos, como os he dicho antes, al Servicio Jesuita al Refugiado y también a Synergy Defense, que es una organización que no tiene nada que ver con los jesuitas, pero que ayuda a mujeres víctimas de la violencia, y donde hay activistas que son, vamos, como para hacerles un monumento por la labor que hacen. Una de ellas, la coordinadora, está por aquí, por Euskadi, va a estar esta semana. Participará en un congreso sobre software libre que hay la semana que viene, que es el LibreCom, pero va a estar también en otros eventos en Donosti, en un seminario de mujeres y minería el día 24, por si andáis por allí. Y bueno, pues si os metéis en las redes de Alboan, pues veréis los eventos que tiene, y es muy interesante esa mujer. Justine Masica se llama. Además, eso de un vídeo acompañado también de Amparo Sánchez, también, que os está ayudando con la campaña, también, que lo podéis ver en las redes sociales, en YouTube. Bueno, una mujer también con mucho poder y que está apoyando bastante la campaña de Alboan. Bueno, pues la verdad que muchas gracias, Guillermo, por esta súper interesante charla. Como os he dicho antes, el puesto de Alboan está al lado del de Fairphone, están los dos aquí a la derecha, hay un montón de información y bueno, seguramente que si queréis ampliar algo más de lo que le he contado en la charla, podéis hablar luego con el equipo de la gente de Alboan que está aquí. Así que bueno, vamos a pasar rápidamente en 5 minutos a la siguiente charla. Hemos hablado cómo se puede hacer incidencia política, y ahora vamos a hablar incidencia a nivel de consumo, ¿no? Cómo, bueno, pues una